Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Hola, Dios les bendiga. Bienvenido a otro programa más de este Cerebro Renovado, donde tratamos de explicar, utilizando la palabra de Dios y cómo se alinea con la ciencia, todas las cosas, ¿verdad? De cómo tratar, enfrentar enfermedades que tengan que ver con el cerebro en sí y cómo nos desregula y cómo son las herramientas que podemos tener a nuestro alcance y cómo aparecen cosas nuevas que nos puedan ayudar, pero siempre basado en la roca, el fundamento y la simiente, que es la palabra de Dios. En el día de hoy, como siempre, me acompaña mi esposa, la neuropsicóloga clínica, Board Certified in Neurofeedback, Jocelyn Hernández, y un invitado especial, amigo nuestro, psiquiatra, especialista en el neurodesarrollo, Carlos Chicalote Castillo. El tema de hoy es un tema importante, bueno, como todos los que tratamos, pero el tema de hoy es algo que de verdad preocupa muchísimo, porque de hecho se espera que para el año 2050 13 millones de americanos, incluyéndonos nosotros que somos ciudadanos americanos, padezcamos de Alzheimer o cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa. Del año 2000 al año 2012 aumentó un 142% y del año 2012 al año 2022 otro 148%. Cuando haces la sumatoria, la matemática es simple, 101, 250% de incremento en los últimos años. Y esto pues afecta muchísimo a nuestra población mayor de 50 años. Y es el tema que quisiéramos tocar hoy. Así que después de hacer esta introducción pasaremos al tema demencia, pseudodemencia, posibles causas, qué está pasando. No queremos pasar por alto la palabra del Señor, agradecidos de Dios por este tiempo. Y estamos utilizando como un preámbulo en esta hermosa edición de 3 programas, Filipenses 4, versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El 6 nos está diciendo, de este capítulo 4 de Filipenses, nos está diciendo, este versículo 6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7 que me encanta, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. No es para menos donde la palabra ya desde el principio de la creación nos estaba obsequiando este hermoso regalo, donde nosotros por nada estéis afanados, tanto que buscamos en tantos remedios, en tantos recursos, que buscamos la paz y nos vamos a la fuente, que es el Señor. El que descansa en el Señor tiene beneficios. El afán es un sinónimo de la ansiedad. Es correcto. Cuando buscamos la paz en muchas otras cosas, no aprendemos a buscar la paz en la fuente. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento no está en el ejercicio, que es importante, pero no lo cubre todo. Así que la paz que sobrepasa todo entendimiento es esa paz que el Señor nos da a través de esa relación que tenemos con Él. Y hoy no nos queda ese agradecimiento de parte de Dios, que nos ha dado la oportunidad de compartir con nuestro gran amigo, el doctor Carlos Chicalote. Hermoso recoger información. Créame que lo que estoy es absorbiendo información. Escucharlo es escuchar un libro. Y me encanta, ¿verdad, doctora? Agradecemos a Dios por su bondad, por su inteligencia, ¿verdad? Porque sabemos que es el Señor que lo colma de esa sabiduría e inteligencia y ese conocimiento en la ciencia. Y hablar del doctor Chicalote es hablar de ciencia. Así que es lindo cuando podemos poner la palabra del Señor, verla cumplida en cada paso, en cada recomendación donde escuchamos al doctor y, doctor, no es para menos que la palabra de Dios dice esto. ¡Wow! Bueno, de hecho, si vamos a 1 Corintios capítulo 12, donde habla de los dones, uno de los dones es el don de ciencia. ¡Wow! Y es hermoso, ¿verdad? Entonces,
ocurre que cuando vemos estos temas, trabajamos estos temas, seguimos viendo el poder de Dios y la ciencia. Entonces, qué hermoso, y sé que el doctor lo ha visto, nosotros ponemos nuestro conocimiento a la bondad y a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y Él hace como hace, Él hace como Él quiere, porque Él es el Todopoderoso. Doctor, ayer estábamos trabajando un caso y tuve la oportunidad de poder discutir aquel electroencefalograma cuantitativo con usted y me sorprendió mucho lo que escuché del doctor. ¿Nos puede compartir un poquito aquella joven de 78 años en lo que era un adulto mayor, de edad de 78 años, pérdida de memoria, podíamos ver que sus conexiones neuronales oscilaban mucho, una onda muy lenta y una onda muy relajada. Muy propio en el deterioro cognitivo en el área prefrontal. Es correcto. Entonces, estábamos viendo que no específicamente el primer diagnóstico no era pérdida de memoria. La razón y por la cual se estaba dando esa pérdida de memoria, que se podía diagnosticar en Alzheimer, se podía diagnosticar en otras condiciones de deterioro cognitivo, pudimos observar que el sueño, la higiene del sueño estaba bien, podemos decirle con una mala higiene en el sueño, ese sueño reparador, y también traía como consecuencia esa incontinencia urinaria. Cuando usted evaluó los medicamentos, ¿qué fue lo que usted encontró en ese caso? Doctora, muchas gracias por la invitación y gracias a Dios por estar aquí con ustedes. Algo que es bien importante es, por ejemplo, conocer que nuestro cerebro, así como nuestro cuerpo, entra en un periodo que le llamamos de senescencia, ¿no? La senescencia es pues, que vamos perdiendo funciones o habilidades conforme vamos envejeciendo. Eso es algo normal y se habla de una vejez saludable, ¿no? Como ese patrón o ese ritmo, obviamente van siendo cambios propios de la edad, como la cantidad de sueño que tenemos, el gusto que también vamos perdiendo, la motilidad intestinal, nuestra piel, o sea, eso es algo normal. Pero cuando vemos que hay un patrón acelerado, cuando esta pérdida ya se vuelve disfuncional, afecta la calidad de vida con las personas, entonces ya es cuando vienen los diagnósticos, ¿no? Entonces hablamos de un diagnóstico de demencia vascular, cuando hay un problema cardiovascular, de hipertensión arterial. Demencia vascular es cuando generalmente ocurre un evento cerebrovascular y empieza a dejar de fluir la cantidad de sangre suficiente al lóbulo prefrontal. Exactamente. No es por muerte neuronal, no es por apoptosis. No es por apoptosis, sino lo que sucede es que una hipertensión arterial crónica, o sea, de varios años, varias décadas, hace que las arterias pequeñas, que se llaman capilares en nuestro cerebro, se vayan infartando. Como son múltiples, son cientos, son miles, hacen lo que le llamamos infartos lacunares. Entonces se va perdiendo esta capacidad cerebral o estas células se van perdiendo por estos infartos, ¿no? Entonces vamos perdiendo estas habilidades cognitivas porque no está controlada la presión arterial. Regresamos otra vez al estrés. El estrés obviamente genera que aumente la presión arterial y entonces muchas personas con estrés pues también padecen de hipertensión arterial, sumado a la alimentación y todo eso, a la obesidad, problemas de sueño, nos va aumentando todos estos factores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de demencia vascular, hablamos de este antecedente, ¿no? Pero también hablamos, por ejemplo, del Alzheimer, ¿no? El Alzheimer tiene también un componente genético en el cual pues hay ciertas proteínas que están afectadas y que entonces esas forman marañas en nuestro cerebro o novillos, se llaman así, y son placas que se van formando y que van generando inflamación y al final de cuentas también van perdiendo esas neuronas, se van perdiendo y entonces hay pérdida de la materia gris, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Entonces hay una atrofia. En algo que se pueda entender, el Alzheimer ocurre cuando hay más muerte neuronal que nacimiento.
Exactamente, o sea, hay estas placas van aumentando, o sea, hay estos novillos van incrementando y van ocupando espacio en nuestro cerebro. Y entonces al ocupar espacio se va perdiendo el tejido sano, ¿no? Pero eso no es el envejecimiento natural, porque el envejecimiento natural sí hay una pérdida de la función, pero esto va siendo de una forma más ordenada, ¿no? Entonces estamos hablando que una persona a la edad de los 60 años, que es cuando empiezan a diagnosticarse este tipo de demencias, puede tener una salud cognitiva, buena, o sea, no memoria a corto plazo, orientación, o sea, no tiene afectación. Hay personas que pueden llegar a los 80, 90 años sin estos síntomas de demencia, ¿no? De desorientación y todo esto, ¿no? Entonces, obviamente, hablamos ahí de un envejecimiento saludable, vamos perdiendo algunas funciones, pero estas funciones cognitivas las vamos manteniendo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, de lo que comentamos en el paciente? Hay antecedentes de depresión, de ansiedad, de alteraciones en el patrón del sueño. Ya hemos hablado acerca del glutamato. El glutamato se activa ante una situación de estrés crónica. El glutamato hace que estemos alerta, ¿no? Entonces, unos estados de glutamato elevado generan excitotoxicidad, o sea, quiere decir que se vuelve el ambiente tóxico para la neurona y empieza a inflamarse y empieza a perder, ¿no? Entonces, este antecedente, obviamente, cuando hay Alzheimer o cuando hay una demencia también de tipo vascular o hay un envejecimiento que le llamamos demencia senil, que es que no es un envejecimiento natural, pues hay este tipo de antecedentes. Entonces, antecedentes previos de depresión, ansiedad, consumo de sustancias, una vida estresante, son los factores por los cuales lo que mencionas, el aumento en la prevalencia de este tipo de demencia de Alzheimer está asociado con todo eso, ¿no? Y luego, bueno, también hablamos de los medicamentos, ¿no? Hablamos de los medicamentos que se llaman anticolinérgicos. La acetilcolina es una sustancia que tenemos, es un neurotransmisor, que es lo que hace que se comuniquen las neuronas y que tengamos aprendizajes nuevos. Entonces, medicamentos como algunos antipsicóticos, los antihistamínicos, como el Benadryl, los medicamentos que usamos para conciliar el sueño, tienen un efecto que le llamamos anticolinérgico, que quiere decir que inhiben este neurotransmisor, la acetilcolina, y entonces hace que no podamos aprender, que tengamos problemas de memoria. Y como hablamos del cerebro que aprende por patrones, está toda esta parte del aprendizaje, el cerebro aprende así, ¿no? Entonces empieza a tener un aprendizaje en el cual un consumo crónico de varios años o de las benzodiazepinas, por ejemplo, de más de 3 meses, o sea, el clonazepam, alprazolam, todos estos medicamentos. Clonopin, el Zoloft, el Todo Valium, el exactamente, Xanax. todo eso, pues trae como consecuencia un deterioro cognitivo, ¿no? Doctor, me parece importante Ajá. nuestra población escuchar, ¿verdad? Nuestra audiencia, que puedan entender trabajar de forma preventiva. La adultez es Exactamente. importante trabajarla en relación a la higiene del sueño, pero también vemos que desde la adultez se está padeciendo mucho de incontingencia urinaria. Ese suelo pélvico tiende a irse, Exactamente. pues claro, por envejecimiento y todo lo demás, por fuerzas, operaciones, cesáreas, tiende a ir perdiendo Ujú. fuerza y trae como consecuencia en la etapa de adulto mayor que el sueño se vea comprometido porque se tiene que levantar Totalmente. 3, 4 o 5 veces en la noche a poder ir al baño. Hay algo que es importante y Ujú. es un deterioro constante que estamos viendo en nuestros adultos mayores y es el sueño. Un cerebro que no repara, un cerebro que se tiene que levantar, tiene que interrumpir Ujú, 3, ujú. 4 veces en la noche para ir al baño. Es un cerebro que está descansando, pero no está reparando. O sea, en la Exactamente. adultez ya tenemos que comenzar a trabajar Totalmente. nuestra fuerza, ejercicios adultos saludables, la alimentación fundamental, pero también el ejercicio, fortalecer, ¿verdad? Estas áreas pélvicas para que Siempre. cuando llegue lo que es esa etapa de el adulto mayor de vejez puedas tener, ¿verdad? Fuerte esas áreas y tener como una higiene del sueño. Fue lo que vimos ayer. Totalmente. Sí, sí, sí. En el sueño, por ejemplo, hay
sueño que se divide, ¿no? Por ejemplo, en etapas, ¿no? Que es el sueño REM y no REM, ¿no? De movimientos oculares rápidos y no movimientos oculares rápidos, ¿no? Hay etapas que llamamos el sueño profundo, ¿no? En el sueño profundo, cuando caemos, recuperamos físicamente, ¿no? O sea, hay una recuperación física. En el sueño REM, de movimientos oculares rápidos, se limpia toda esta parte de tóxicos que hablamos del glutamato y todo eso, ¿no? ¿De qué va a depender que existe esta limpieza y este descanso? Del tiempo del mantenimiento del sueño, ¿no? O sea, de las etapas del sueño. O sea, un sueño fragmentado es un sueño de mala calidad. O sea, quiere decir que no hay una recuperación adecuada, ¿no? No hay un descanso físico ni de recuperación. Las personas se levantan, dicen que durmieron, pero no descansaron, lo que hablamos, ¿no? O sea, es que me levanto, pero me levanto con sueño, todo el día tengo sueño, tienen que tomar café, tienen que tomar bebidas estimulantes, activadoras, y a veces se duermen en la tarde, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se duermen en la tarde? Se altera otra vez ese patrón del sueño porque cuando llegas a dormir no tienes esa deprivación del sueño que te hace entrar en un sueño profundo adecuadamente, ¿no? Entonces, por eso recomendamos también no hacer siestas de más de 30 minutos antes de las 2 de la tarde para que entonces llegues con sueño y realmente te puedas dormir. Le llamamos latencia del sueño, ¿no? Doctor, hay algo que en nuestra práctica privada, allí hemos visto, ¿verdad? Una prevalencia muy alta en adultos, donde el tema del sueño es, yo diría, ese higiene del sueño y ese cuidado en el sueño queda en cuarta posición. Claro. Primero se enfocan en, muy probable, quizás lo estético, en mi imagen o en lo fisiológico, que eso es importante, pero la alimentación y el sueño está en tercero, cuarto y hasta quinto lugar. Muy probable es un tema muy liviano, es muy superficial y no saben qué es la base del ser humano. Totalmente. En todas nuestras etapas de desarrollo y en todas nuestras etapas de vida, en la alimentación y el sueño son la base. Es que el cerebro para solo la se salud. repara durmiendo. ¿Es correcto? Exactamente. No hay otra manera. Y lo que él decía es cierto. En términos eléctricos, el cerebro tiene un ciclo de 95 minutos, donde se mueve del sueño profundo al descanso REM. En uno siempre está la onda delta y en otro va a la onda beta baja, donde aprende y repara todo lo que tiene que ver, todo lo que fue enseñado durante el día realmente. Por eso es que, si usted recuerda en nuestra etapa estudiantil, ¿cuál es la mejor hora para estudiar? La madrugada. Cuando tenemos un buen sueño, coge y todo lo captas con facilidad. Sí, totalmente. ¿El patrón de sueño puede incidir sobre el deterioro cognitivo o no? Totalmente, ¿no? O sea, no hay una reparación, o sea, esto que hablábamos del glutamato. Y cuando la deuda es constante por periodo de tiempo, de años, ¿verdad? Pudiera pasar. Totalmente, o sea, uno de los indicadores de buen pronóstico, o sea, es que tenga una buena calidad del sueño. De mal pronóstico, estas alteraciones en el patrón del sueño. Recordemos también el ciclo circadiano, así ¿no? es. La melatonina, o sea, nuestro cerebro secreta la melatonina y nos dice que ya tenemos que dormirnos porque está atardeciendo, ¿no? O sea, ya cuando es noche la melatonina empieza a secretarse, pero ahora con el estilo de vida moderno, las tabletas y todo eso, se inhibe esa producción de melatonina, ¿no? Entonces, a veces los pacientes quieren dormir inmediatamente, acaban de ver la tableta y a los 10 minutos quieren dormir. Eso no es posible, tienes que entrar como en un ciclo donde la melatonina y todo eso, incluso tomando melatonina que se toma 1 hora antes de dormir, si tú tienes una actividad, por ejemplo, de ver una pantalla o estar muy activo, se inhibe ese efecto del medicamento. Entonces llegan a veces a consultar y dicen, es que la melatonina no me sirvió. No es que no te haya servido, sino que estás atentando, o sea, estás rompiendo el ciclo circadiano, ¿no? Del sueño. Entonces, hay algo, doctor, ya que me gusta hablar del ciclo circadiano, porque no es un tema liviano, no es un punto liviano, es un punto esencial. Claro. Y tenemos muchos adultos mayores incursionando. Ahora tienen como moda, como norma, tener un artefacto, un dispositivo, y en ese dispositivo tener videojuegos. Exacto. Los tenemos y es constante, y es constante, y es constante el uso de esos juegos, y eso lo que va a activar es la dopamina. Exactamente. Entonces, es importante que en la edad adulta, envejecientes, podamos emplear nuestro tiempo de forma correcta, elaborar, ¿verdad? Acorde para nuestra etapa de vida,
Es importante activar y mantener activa nuestra memoria de trabajo. Es importante porque eso va a tener una repercusión muy alta en cómo Totalmente. nuestras funciones cognitivas, nuestras funciones frontales y tanto en nuestra calidad del sueño, reparador, en nuestra área social, juega un papel importante en esa etapa. Totalmente. Yo creo que es importante enfatizar que desde niño, mantenernos en una disciplina en cuanto a la alimentación, el sueño, porque eso lo que va a traer como consecuencia es que calidad de Totalmente. vida, que muchas personas lo asocian a esto y no tienen Sí. nada que ver el tema de calidad de vida con lo económico. Es meramente claridad mental, higiene en el sueño, un adulto, un joven, un Una vejez niño, saludable. Una vejez vejez saludable. saludable y control emocional. ¿Cuántos adultos, cuánta prevalencia hay? Claro. Adultos Ah, ansiosos, totalmente. depresivos. Sí, hablemos del costo de los cuidados, ¿no? O sea, que genera todo esto, ¿no? O sea, la repercusión que tiene en la salud mental de los familiares, porque entonces se vuelven en personas, les llamamos así, ¿no? De custodia, en el sentido de que pues tenemos que cambiarlos, tenemos que atenderlos, o sea, todo este tipo de situaciones pues van complicando. ¿Cuánto dinero también hay que invertir en todos estos cuidados cuando las personas al tener estos cambios de estilo de vida saludable, pues se pueden ahorrar, ¿no? Hablamos ayer precisamente del paciente, comentábamos de la pseudodemencia, ¿no? O sea, Sobre eso quería Wow. preguntar, so- diferencias entre la demencia, la pseudodemencia. Muchas veces también hay un diagnóstico errado Ujú. sobre el paciente. exactamente. ¿Y cuáles pudieran ser los factores que han originado el aumento del deterioro cognitivo? Claro, por ejemplo, hablamos del Alzheimer como una enfermedad en la cual hay una pérdida de la función por estas placas o estos novillos, que entonces ahí hay una pérdida ya de un funcionamiento, que hay una proteína en la cual hay una acumulación, ¿no? Excesiva. Pero estamos hablando de la pseudodemencia con la depresión, que la depresión genera inflamación, genera todo ese tipo de situaciones y que se puede revertir, ¿no? Se puede revertir con estilo de vida saludable, con medicamentos, incluso con a lo mejor algún antidepresivo, porque las personas tienen depresión, su cerebro está inflamado y eso les puede ayudar. Exceso de onda delta. Exceso de onda delta, Ujú. exactamente. Entonces, al revertirse, por eso se llama pseudodemencia, porque los síntomas cognitivos empiezan a mejorar. En el Alzheimer no. En el Alzheimer no hay una mejoría. La acetilcolina, que como comentamos, este neurotransmisor está afectado, entonces no hay un aprendizaje. Entonces ahí lo que se busca es detener esa progresión o el deterioro, ¿no? Con los medicamentos y todo eso. Entonces, la sintomatología, y esto es muy importante, las personas que tienen Alzheimer tienden a confabular, o sea, les haces una pregunta y siempre van a responder. Les preguntas qué desayunaste, en qué trabajaste, o sea, para ver su sentido de orientación y su pérdida, y siempre va a haber una respuesta. La persona que tiene depresión o tiene pseudodemencia siempre va a decir, no sé, no, ¿por qué me preguntas eso? No me presiones, o sea, hay una cuestión negativa, o sea, no van a responder. Esa es la diferencia clínica, que era lo que vimos en el paciente. O sea, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos una persona con cierta edad, empieza a tener pérdida de memoria, le empiezan a medicar para la demencia con medicamentos Y ahí sí que ayudan termina y todo generando eso. la demencia. Exactamente, y ahí Correcto. terminamos teniendo problemas. Entonces, bien importante, por ejemplo, que en la parte clínica, en la parte del especialista, pues también mencionen estos síntomas de ansiedad, de depresión que han tenido, porque incluso lo que se pueden estar tratando es un problema depresivo y no como tal el Alzheimer o alguna enfermedad neurodegenerativa. Ujú. Importante. ¿Y cuáles Ujú. pudieran ser las cosas que hayan propiciado, los factores, ese aumento tan excesivo? Estamos hablando de un 250% de incremento desde 2000 al 2022. ¿Cuáles Ujú. pudieran ser? Uno de los incrementos que he visto es el tiempo de ocio en nuestra población adulto mayor. Tiempos de ocio, asuntos sin resolver, son etapas que tienen que enfrentar muchas cosas nuestros adultos mayores y vemos cómo les está afectando Se refiere a dramáticamente. mucha ansiedad en esa etapa donde Sí, debiera estar una Sí. vejez pérdida de un tranquila. hijo, pérdida de un familiar, pérdida de un ser querido, eso es un trauma bien, bien común. Esos son Ujú. eventos que son importantes Claro. reconocerlo y eso es algo parte de la vida.
Yo no quiero decir que la muerte es parte de un trauma. Yo no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que muchas veces tenemos adultos frágiles, llegan a la edad de vejez, ¿verdad? Ya con esa fragilidad. Así que cualquier evento los lleva a un deterioro mayor. Y eso también es bien importante, ¿verdad? Porque muchos terminan medicados por la depresión, por la ansiedad, por el problema cognitivo. Y cuando estamos viendo la raíz son eventos sin resolver y también memoria de trabajo completamente nula. La Academia Americana de Psiquiatría acaba de sacar hace muy poco tiempo, de hecho hay un trabajo muy fuerte en eso, de cómo hay un porcentaje enorme de personas, ¿verdad? Adulto mayor casi siempre, que terminan con problemas de demencia al tratárseles con opiáceos mezclados con benzodiazepina. ¿Pudiera decir qué pasa en el cerebro con eso? Totalmente. Es lo que comentaba, ¿no? O sea, la benzodiazepina actúa sobre GABA y lo que hace es mandarle una señal al cerebro de que todo está bien, ¿no? De que tienes que relajarte a la corteza prefrontal, ¿no? GABA y glutamato son como los opuestos, ¿no? GABA inhibe y glutamato excita, ¿no? Entonces, estos medicamentos lo que hacen es disminuir, ¿no? O sea, disminuyen la ansiedad. O sea, lo hacen, pero el costo tiene que ver con la acetilcolina, con este neurotransmisor que comentamos que es del aprendizaje nuevo. Es como el aceite en el engrane, ¿no? Entonces, cuando no hay aceite, pues los engranes tienden a fracturarse y se rompen, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando están muy rígidos. Cuando hablamos de un patrón que es constante, así aprende el cerebro. Y entonces, algunas cosas que se le pudiera recomendar a los adultos mayores para prolongar aún el deterioro cognitivo por envejecimiento, no sé si hacer ejercicio físico, llenar crucigrama, porque tenemos que entender de que después de los 35 años aparece la sarcopenia. Claro. Es decir, perdemos tejido muscular, eso es inevitable, pero cosas que se pudieran hacer. Mira, algo súper importante y que bueno que tomas ese tema, la parte de la socialización. O sea, lo acordamos, lo vemos. Lo que no se usa, pues se elimina, ¿no? En el cerebro. Entonces, los adultos pierden capacidad física, ya no van a trabajar, dejan de interactuar con las personas que interactuaban. Y ahí llega la depresión. Y ahí llega la depresión, llega las alteraciones en el patrón del sueño. Entonces, una de las recomendaciones y estilos protectores es no perder la interacción social, ¿no? O sea, tener un lugar donde las personas puedan platicar, comentar, socializar, o sea, antes yo he visto, por ejemplo, personas que se reúnen y se ponen a bordar. Eso está genial, ¿no? O se reúnen y se ponen a cocinar o a jugar dominó, a conversar. Excelente. Exacto, todo eso. O sea, en los parques, por ejemplo, en ciertos países las mesitas tienen como ajedrez. Entonces están platicando las personas y todo eso. Y eso es súper importante. Además para de que la el parte cerebro social. Se está ejercitando también en varias cosas. Exactamente. Entonces, cuando un adulto mayor empieza a perder esa parte de la autonomía, de la parte social, el pronóstico es malo. Pues ya lo saben, queremos agradecerte, sabes que te amamos muchísimo en el Señor, de manera personal te queremos y te apreciamos mucho. Gracias por visitarnos una vez más. Nos queremos despedir, ¿verdad?, de esta serie de 3 programas que esperemos que hayan sido de su agrado y por sobre todas las cosas que hayan recibido de parte de Dios este tipo de refrigerio, ¿verdad? No solo con su palabra, sino también con la ciencia, que sigue siendo un don que Dios da a ciertos tipos de personas para que sean desarrollados para ayudar a otros. Así que manténganse siempre en sintonía cada lunes aquí en EBM, Ebenezer Broadcasting Network, en todas sus plataformas, Radio Triunfo, streaming, canal de YouTube, cada lunes a las 7 de la noche en su programa Cerebro Renovado. Dios les bendiga. Hasta luego. Dios te bendiga. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.